Los conferenciantes más jóvenes que hemos tenido en el Ateneo, si no decimos la más joven de todos los conferenciantes que han pasado por el Ateneo. Y es que además el tema del que nos va a hablar es un tema realmente no joven, sino que viene desde hace mucho tiempo, pero que son los jóvenes los que lo han cogido como propio y han dicho ¿qué pasa aquí? Y en ese plan de qué pasa aquí han movido cielos y tierra, se han organizado y han generado un movimiento muy serio que realmente a los mayores nos ha sorprendido. He dicho nos ha sorprendido. Me acuerdo de un profesor que tuve yo en la Universidad de Barcelona que para discutir de temas importantes le gustaba meter en la discusión a gente muy joven, porque él decía que posiblemente no sabían mucho, pero gracias a no saber tanto, no estaban lastrados con prejuicios científicos que tampoco nadie decía o nadie aseguraba que aquello fuera verdad, pero que indudablemente actuaban como prejuicios. Todo este movimiento de personas jóvenes que se han relacionado, que se han aglutinado alrededor del cambio climático, tal vez no tengan mucha experiencia en cuestiones de gobierno, en cuestiones de procedimiento, que es por donde le atacan muchos a quienes molesta su existencia. Pero hay una cosa muy concreta, quieren cambiar esto. Y no solo quieren cambiarlo, sino que saben que hay procedimientos para hacerlo. Nosotros en el Ateneo nos preocupamos por este tema, nos preocupamos mucho y curiosamente fue la primera vez que nos ocurrió que buscando a alguien que nos pudiera hablar sobre este tema, sobre la conferencia que se hizo hace poco tiempo en Madrid y tal, nos hablaron de Susana Bayo por dos caminos distintos y a dos personas distintas. Nos hablaron de ella como una persona apropiada, que nos iba a decir cosas, una persona que se dedica a divulgación científica, que está en la universidad, que investiga, y nos dijo, esta persona os puede contar cosas que os van a resultar interesantes. No solo es su investigación, no solo es su trabajo, sino que también su moverse hace que sea miembro de distintas asociaciones internacionales, todas ellas encaminadas a la cuestión del cambio climático y de qué manera detenerlo. No solo el cambio climático, sino además todas las energías y todos los procedimientos renovables y cómo ir sustituyendo un paradigma energético en cuanto a nuestra obtención de energía. Lo mejor que puedo hacer es decirle a Susana que empiece a hablar, pero antes le voy a decir bienvenida al Ateneo. Bueno, no sé qué tal, ¿se me escucha bien? Sí, vale. Primero, antes de nada, dar las gracias por esta excelente presentación, gracias a los miembros del Ateneo, Emilio Baladea, Fierros, gracias por la hospitalidad y por pensar en mí hoy. Tengo muy buenos amigos, eso queda claro, que tengo buenos amigos. Y bueno, cuando me llamaron para dar esta conferencia, pensé que iba a ser una conferencia al uso en cambio climático. Yo llevo más de 12 años perteneciendo a esta organización, la que aparece ahí, The Climate Reality Project, que fue la organización formada por Al Gore en la lucha contra el cambio climático. Después de aquella película, si recuerdan ustedes, de Una verdad incómoda, pues surgió, nos llamaron los hombrecillos verdes, que íbamos a ser su ejército verde, que íbamos a difundir qué era el cambio climático y contar. He hecho, no puedo decir miles, porque miles son muchísimas, pero numerosas conferencias a un público, sobre todo quizás más en colegios, en institutos, aunque sí también a un público como el de hoy. Y bueno, y pertenezco al grupo de investigación de FISLab. Entonces, bueno, pues intento compaginar esa labor de divulgación con mi labor científica, ¿no? Los científicos creo que tenemos una obligación moral de bajarnos y de contar
y de contar qué es lo que está pasando. Creo que es una obligación más que necesaria que debemos cubrir y pues aquí estoy hoy para intentar contar, primeramente hablaré, hacer un breve resumen de lo que es el cambio climático y qué repercusiones tiene en Galicia, y después hablaré un poco, haré un resumen de las COP, de las 25 COP que se llevan celebradas hasta hoy, y para finalmente pues concluir y que también ustedes saquen su propia conclusión. Me han comentado que después se abre un diálogo, con lo cual encantada que podamos comentar y demás. Empiezo entonces. Bueno, yo ya les dije que mi público habitualmente es, suelo mucho ir a colegios, a institutos, siempre que así me lo piden, y yo empiezo con una diapositiva en negro. Y empiezo porque me parece muy importante pensar dónde estamos. Y a los alumnos, para intentar motivarlos, es cierto que suelo trabajar con adolescentes, lo cual son mucho más difíciles que te presten atención, les suelo decir, pensad en ese lugar en el que a vosotros os gusta ir. Y yo creo que a vosotros hoy os voy a pedir lo mismo, que al iniciar esto penséis en el lugar al que a vosotros os gusta ir siempre, ese lugar de referencia en el que descansáis, en el que os relajáis, sea donde sea. Ese lugar se encuentra ahí, en el planeta Tierra. Esta imagen, que fue tomada la Navidad del año de 1968 por el Apolo 8, esta imagen tiene un nombre en inglés que es Arise, que es el nacimiento de la Tierra, ¿no? Esta imagen es lo que cambia todo. Esta imagen es, a partir de aquí, empiezan a surgir numerosos movimientos ecologistas. A partir de aquí empieza todo. Nos damos cuenta, nos vemos débiles, vemos que estamos ahí suspendidos, pequeños, y en esa inmensidad es nuestra casa, es este lugar al que nosotros vamos, al que estamos, en el que estamos a gusto y tenemos que seguir estando. Bien, esta es otra imagen también, la canica azul. Esta imagen, bueno, pues fue muy controvertida, ¿no? Hubo quien la autoría se la querían también una misión Apolo, y se repartía, la autoría de la imagen pues siempre estaba muy disputada, ¿no? Bien, en este resumen de inicio que voy a hacer del cambio climático, me voy a centrar en cuestiones que creemos muchas veces que no somos capaces, ¿no?, de modificar. Fíjense, la atmósfera, esa capa que sabemos que es delgada, ¿vale?, y que rodea la Tierra de gases, la creemos infinita. Miramos hacia el cielo, miramos hacia arriba y, bueno, y la vemos enorme, ¿no?, en respecto a nuestro tamaño. Pero fíjense, el tamaño de la atmósfera, esta es una imagen sacada desde la Estación Espacial Internacional, más del 90% de los gases que la componen están alojados en los primeros 15 kilómetros. Es decir, si cogiéramos una bicicleta, yo prefiero pensar en bicicleta o caminando, y nos pusiéramos a caminar hacia arriba, en los 15 primeros kilómetros, digamos que estaría contenido nuestro manto protector, ¿no?, y donde está nuestro aire que respiramos y donde se desarrolla nuestra vida. ¿Qué pasa? Que 15 kilómetros los podemos comparar con el diámetro que tiene la Tierra, que son 15.000 kilómetros. Entonces, cuando vemos esa proporción, podemos determinar que el tamaño de la atmósfera es pequeño y, por tanto, con respecto al planeta Tierra, por tanto, sí que podemos modificar la atmósfera y lo estamos haciendo. Cuando hablamos de cambio climático, de efecto invernadero, os voy a poner 3 diapositivas que resumen muy bien lo que está pasando, y es que la radiación solar llega, pasa a través de la atmósfera en forma de ondas luminosas. La mayor parte de esa radiación es absorbida por la Tierra y se calienta, y parte de esa radiación vuelve otra vez al espacio en forma de ondas infrarrojas. Pero gracias, y digo gracias, a los gases de efecto invernadero, esa radiación vuelve a la Tierra. Gracias a los gases de efecto invernadero presentes en nuestra atmósfera, la temperatura media del planeta es la que es, y permite que no haya variaciones significativas de temperatura, tan significativas de temperatura que las existen, entre el hemisferio norte, en el polo norte, y lo que es el Ecuador. ¿Qué sucede actualmente? Que nosotros, debido a nuestra manera de vivir, por así decirlo, estamos emitiendo continuamente gases, estamos aumentando esa concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esa radiación que antes se iba al espacio vuelve otra vez atrapada por esa atmósfera y se queda con nosotros, aumentando la temperatura del planeta.
no me gusta, volviendo a este tema, que me olvidaba decirlo, esta diapositiva, no tendemos a pensar en el CO2, ¿verdad? Y los gases de efecto invernadero como una cosa oscura. El CO2 es blanco, es un gas blanco, es un gas, no es nada oscuro, ¿vale? Entonces, no pensemos solo que la polución, lo que estamos emitiendo, la polución es CO2. No, no, el CO2 es un gas blanco, es un gas limpio. Y volvemos a este tema, volvemos aumentando. ¿Y qué es lo que lo ha...? Seguimos aquí, antes de continuar con los aumentos de CO2. En esta gráfica pueden ver 800.000 años atrás del presente y podemos ver las concentraciones de CO2, ¿vale? Y esa es la línea azul que no se ve muy bien. Siempre van paralelas a las concentraciones de temperaturas, eso es indiscutible. Si aumentamos el CO2 en la atmósfera, aumenta la temperatura. Venus tiene una temperatura en torno a 400 grados centígrados y está mucho más lejos del Sol que Mercurio. Sin embargo, Mercurio está en torno a los 160 grados de temperatura. La cuestión es que la atmósfera de Venus es una atmósfera muy cargada de CO2, más de un 95%, más de un 90% de la atmósfera está compuesta por CO2, lo cual demuestra que el aumento de gases de efecto invernadero sí que hace subir la temperatura. Pero es que en estos 800.000 años no hemos tenido estas partes, estas concentraciones de partes por millón que tenemos actualmente, de 411 partes por millón. ¿Y qué lo ha ocasionado? Pues todo, nuestra manera de vivir. En los últimos 200 años es como si cada día hubiéramos en un año, fíjense la comparación, los gases de efecto invernadero que hemos emitido a la atmósfera es como si durante un año, en estos 200 años, es como si durante un año, todos los días del año, explotáramos 500.000 bombas como las de Hiroshima, para que se den cuenta de la gran cantidad de gases que hemos llevado a la atmósfera. Es cierto que el CO2, el metano y el CO2, que son los gases más potentes de efecto invernadero, tienen una vida en la atmósfera, no están siempre, al final, pues por cuestiones de reacción se van destruyendo y demás, pero sí que es como si hubiéramos hecho eso, ¿no? ¿Y qué lo hemos hecho? Pues nuestra vida, nuestra forma de vivir, y con la consiguiente descongelación del permafrost, que pueden ver aquí, que lo que está ocasionando es que estemos liberando metanos a la atmósfera. De hecho, se está hablando mucho a día de hoy del punto de no retorno, porque si no somos capaces de controlar el metano que está ahí almacenado debajo del permafrost, en el Polo Norte, pues por lo tanto es imposible contener esa emisión de metano a la atmósfera por mucho que reduzcamos los gases de efecto invernadero en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra manera de vivir. Estas son las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Aquí pueden ver, este es del 2016. No han variado mucho. Lo que sí les puedo decir que en España, por ejemplo, el sector energético no tiene tantas emisiones como aquí, está en torno, si no me equivoco, un 19%, pero donde nosotros nos llevamos la palma es en el transporte. Por eso muchas veces cuando hablamos de reducir y que debemos hacer el transporte, que no se está hablando lo que se debía hablar, bueno, nos hemos fijado mucho en el avión, pero nos hemos olvidado de que el transporte es fundamental en las emisiones y nuestro país está en torno al 30% de emisiones en el transporte. Es uno de los mayores emisores en nuestro país, lejos de la industria energética, que parece muchas veces todo lo contrario, ¿no? Y cada vez la industria energética será menos. Estas son las emisiones de gases de efecto invernadero en España desde 1990 hasta 2018. Esta es una gráfica del Observatorio de Sostenibilidad, que también es miembro del Climate Reality, de la organización de Al Gore, y en España pues saca sus informes con determinada periodicidad y esta es una gráfica de ellos. Como se ve, si nos fijamos, teníamos una obligación de reducir las emisiones desde el año 1990 y la verdad es que no lo hemos hecho muy bien. Es cierto que han bajado y en 2018 y en 2019 van a volver a bajar, pero no hemos llegado a lo que teníamos que llegar. Luego os explicaré que cumplimos Kioto, pero no porque hayamos reducido las emisiones. Bien, y hemos visto, ya asumimos que variamos la concentración de gases. ¿Y qué hemos hecho? Otra cuestión que nos cuesta mucho transmitir es la dichosa temperatura media. Eso es muy complicado de hacer llegar, porque cuando hablamos de que la temperatura media del planeta en los últimos años ha sufrido un aumento de 1 grado y pico, con 1 grado, en los últimos 200 años, bueno, pues decimos, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Vamos a ser claros, de que haya 18 grados o 19 aquí, pues tampoco es que sea, ¿verdad? No ofrecemos una gran diferencia. Sin embargo, que haya una variación de temperatura media de 1 grado es muchísimo,
porque eso quiere decir que habrá partes del planeta en que la temperatura pueda subir 8 grados de media, otras que pueda ser 4, otras que no pueda haber variación y otras incluso hay puntos fríos también en el planeta que se están detectando. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí pueden ver, esto es lo que se llama la frecuencia de recurrencia de sucesos, ¿no? Considerando las temperaturas, la media de temperaturas del hemisferio norte en la década de 1950 a 1980, en estos años, tenemos esta gráfica. Tenemos unos sucesos en torno a esta media de temperatura, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es, tenemos esta media de referencia y ahora vamos comparando esa media de referencia con la media de la siguiente década, del 83 al 93. Como podemos ver, la mayor frecuencia de sucesos no ocurre en esta temperatura media, se está desplazando hacia la derecha. Es decir, cada vez tenemos fenómenos que tienen un aumento, que esos fenómenos son de esos fenómenos que antes, de más temperatura, que antes se daban en menos ocasiones, cada vez ocurre más. Y así lo podemos ver con la década siguiente, del año 94 al 2004, y con la siguiente más. Los fenómenos extremos, que antes pues ocupaban un porcentaje muy pequeño de ocurrencia, o que ocurrían menos veces, cada vez ocurren más, los fenómenos extremos de temperatura, ¿no? Y esto es lo que se ha desviado, la temperatura global con respecto a la media. Es una gráfica muy parecida, muy parecida, y cómo este aumento de temperatura cada vez es mayor. Es decir, no es que vayamos en un 2, 4, 6, 8, sino que esa progresión no está siendo así. Cada vez la temperatura por década cada vez aumenta más, con más intensidad, más fuertemente. Y aquí tenemos los 18 de los 19 años con récords de temperatura y han ocurrido desde 2002. Y aquí están. Salió el informe ya el otro día, 2019, es el segundo año más cálido en global, estoy hablando en global, en la Tierra. El de 2019 es el segundo año más cálido, lo sigue antes 2016, que ha sido el año más cálido, pero es que en Europa el 2019 ya es el año más cálido, en el continente europeo. 2019 ha sido el año más cálido. Esta es una evolución de temperaturas medias en España desde el año 65 hasta el 2018 incluido, y vemos cómo se ha dado esta evolución de temperaturas, cómo han ido aumentando en España, y es que el verano ha aumentado 5 semanas desde 1971. Y lo vemos claro. ¿Cuándo vienen los incendios? Yo recuerdo cuando era pequeña que los incendios venían en el mes de agosto, finales de agosto, septiembre, octubre ya era raro que hubiera incendios. Sin embargo, nuestra temporada de incendios cada vez se va extendiendo más. ¿Por qué? Porque cada vez el verano está aumentando, se está prolongando ese estío, y ahora ya nos estamos empezando a acostumbrar que hasta en el mes de octubre igual podemos ir a la playa, ¿no? Son cuestiones que estamos viendo. Esas gráficas también del Observatorio de Sostenibilidad muestran el aumento medio de temperaturas. Pido disculpas por no tener la de Santiago, pero las hicieron para capitales de provincia. Podemos ver, siento que no se vea mucho no sé si lo ven desde ahí, pero por ejemplo en Ourense, que es de donde yo vengo, tenemos un aumento medio de temperaturas desde el año 73 hasta el 2018 de 2 grados. Hay que decir que son datos de estaciones en ciudades. La ciudad, por la propia conformación de la ciudad, por el asfalto y demás, siempre sube un poquito la temperatura, pero no deja de ser un dato, sin que lo podamos tomar al pie de la letra, no deja de ser un dato bastante inquietante, ¿no? Que el aumento, lo que yo les dije, con 1 grado significa que en algunos sitios puede ser más y en otros menos. Pero sí que es cierto que ciudades que reciben mucha insolación, como Ourense en verano, con poca cubierta nubosa, pues hace que exista un aumento mayor de temperatura. Y además también la orografía de Ourense pues hace que estemos allí un poco achicharrados en verano, ¿no? Y lo que yo les dije, nos hemos acostumbrado a tener récords. No es raro que en Vigo haya 29,5 grados, lo que es raro es que sea en el mes de octubre, en nuestro año de super sequía, el 2017, y tampoco es raro que en Ourense haya 34 grados en verano, pero lo que es raro es que sí que sea ya el 2 de octubre, ¿no? Y que estemos en esa situación. Un verano que nunca se acababa. Esto es del año 2017, no, perdón, esto es del año 2018. Se registró la máxima desde que tienen registros en Galicia, 43,5 grados en Arbo, unas temperaturas bastante llamativas. Este es el pronóstico que da el IPCC, el informe del IPCC, sobre el aumento previsto de calentamiento para el 2080 de temperatura media.
Nosotros, España, es uno de los países de Europa que en los pronósticos del IPCC, en las previsiones, sale peor parado en cuanto a aumento de temperatura, sequías, bueno, un montón de cosas. Nosotros, digamos que, no sé cómo no estamos más enfadados con esto, porque deberíamos estarlos. La situación no se nos presenta nada halagüeña. Y cuando nos vamos al Polo Norte y nos vamos a estos lugares en los que la temperatura media sí que ha incrementado, sí que se ha incrementado mucho, pues nos encontramos con que hay un deshielo muy importante. La pérdida de hielo cada vez es mayor, año a año se va perdiendo más cantidad de hielo. Y el hielo ejerce una función fundamental en la regulación de la temperatura del planeta. El hielo tiene un poder de reflejar esa radiación que llega del Sol, la refleja y la vuelve a la atmósfera. Si esa radiación cae en el océano, el océano absorbe esa radiación, se queda con él y se calienta. El hielo tiene el poder de refrigerar, de enviar esa radiación. Cuanto más hielo perdamos, más vamos a perder, porque es un efecto que se va retroalimentando. Y detrás de ese permafrost, de ese hielo, el permafrost, yo siempre digo que es como cuando hay una helada muy potente, esa masa de tierra que está helada, pues es lo que hay en el permafrost. Debajo del permafrost, en las zonas polares, pues tenemos cantidades de metano, burbujas de metano que están siendo liberadas a la atmósfera y que pues está haciendo que el efecto pues esté alimentándose cada vez más y se estén generando cada vez más gases de efecto invernadero. Bueno, no tiene más ciencia esto. Y estamos pues cada vez perdiendo muchísima más masa de hielo. Hay una cuestión aquí importante, y es que no todo el hielo que se derrite eleva el nivel del mar. Parece así que parece que todo el hielo que se derrite lo eleva. No, porque el hielo que está sobre es como si estamos tenemos un vaso con agua y tenemos un cubito de hielo, llenamos de agua, bueno, queda así, pero cuando hay una superficie, es como si de esa superficie, como si cayera el cubito de hielo. Es decir, el hielo que se derrite en Groenlandia, que está sobre tierra, eleva el nivel del mar, porque no se encontraba en el mar esa masa. Sin embargo, el hielo del Polo Norte, esa masa estaba en el Polo Norte, con lo cual estaba allí, ese hielo se derrite, no eleva el nivel del mar. Es decir, solo el hielo que está sobre tierra y se derrite eleva el nivel del mar. De hecho, hay una preocupación muy grande por el deshielo que hubo en Groenlandia este verano pasado, que fueron toneladas y millones de toneladas de agua que cayeron al mar, y que creen los expertos que eso no va a quedar así, porque tiene que haber una repercusión de tal cantidad de agua dulce que se vertió al mar. Y eso hace que ciudades como estas tengan serios problemas. Tenemos ya los primeros refugiados climáticos, que son la isla de Kiribati, pero tendremos muchísimos más porque el nivel del mar sigue aumentando, y ya leí una noticia de que California, el estado de California, ya se está preparando para considerar un aumento de nivel del mar en este siglo de 1 metro, y ya están tomando acciones para prepararse para ello. Es decir, no son nada halagüeñas las previsiones. Y como dice Sir David King, que es asesor de Reino Unido, una persona muy importante y muy influyente allí, dice que quizás sea necesario volver a trazar los mapas del mundo, y lo será. Otra consecuencia que tenemos nosotros es la ondulación del chorro polar. Fíjense, el hemisferio norte, esa imagen casi no es la que más me gusta. Sí que me vale. El hemisferio norte, frío. El Ecuador, cálido. Entre estas dos diferencias de temperaturas surge esta cinta transportadora, el jet stream. Cuanta mayor sea la diferencia de temperatura que hay entre el Polo Norte y el Ecuador, más lisa, más fuerte será, por así decirlo, esta corriente. Pero como el Polo Norte está aumentando su temperatura, la diferencia de temperatura que existe entre aquí y aquí ya no es tan grande. Entonces ya no hay tanta energía, tanta diferencia de temperatura, y esta corriente se está ondulando. ¿Cuál es la consecuencia de que la corriente se ondule? Que nosotros vamos a tener, que nuestros patrones climáticos van a ser más persistentes. Es decir, como vamos a tener periodos de más sequía, de menos precipitación, y también vamos a tener periodos más largos de precipitaciones. Y lo estamos viendo y lo estamos observando, que cuando empieza a llover y seguimos con ese patrón de lluvia. Cuando se pone un tiempo anticiclónico, seguimos con tiempo anticiclónico mucho tiempo, y eso da lugar a que se
desestabilice, ¿no? Bueno, aquí tenemos la pérdida del hielo del océano Ártico, que no tenía que estar ahí, pero bueno, porque esa la debía haber quitado, pido perdón. ¿Qué pasa con el calor que digamos que está atrapando la atmósfera y el planeta? Pues que si 3/4 partes de nuestro planeta son agua, irán al océano. Y es como cuando nosotros hemos aumentado el calor de los océanos muchísimo, la temperatura, y es como cuando nosotros en casa tenemos una olla al fuego. Le estamos dando energía. Al océano le estamos dando una cantidad de energía tremenda. Y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Y qué es lo que hace el océano? Pues nos da cosas como estas, cosas inusuales hasta ahora. Nos da la respuesta de... yo me estoy refiriendo a Galicia, por supuesto que a nivel global han aumentado muchísimo los fenómenos meteorológicos extremos, pero yo hoy quiero centrarme donde estamos. El primer huracán que vimos, desde que tenemos registros, sobre todo satelitales, cerca de nuestras costas, Ofelia, 14 de octubre del 2017, la tormenta perfecta, sequía prolongada, una sequía tremenda en la cual estábamos, y unos vientos muy potentes. Ofelia fue una cosa muy curiosa, porque Ofelia no era un huracán que se formara como suele pasar, como pasó los años después con Leslie. Ofelia era una borrasca que estaba ahí, tranquila, pero una borrasca que encontró unas aguas cálidas donde normalmente no existían, y se fue formando un huracán de categoría 3, llegó a ser, y estábamos pendientes y rozaba nuestra costa. A nosotros lo que nos trajo fue viento y se provocó toda la oleada de incendios de estos tremendos del año 2017, ¿se recuerdan? Estamos hablando del 14 de octubre de ese año. Al año siguiente, como ni que fuera de reloj, en el mismo día, teníamos a Leslie. Leslie fue diferente. Leslie era un huracán que nos tuvo 14 días, como digo yo, a los frikis de esto, diciendo, pero ¿qué pasa con este huracán? ¿A dónde va? Todas las trayectorias lo traían para que, a pesar de que estaba, vamos, más cerca de Florida que otra cosa. Pero empezó ahí, empezó, y de verdad Leslie sí que chocó contra nuestras costas. Y era la primera vez que un huracán, aunque ya cuando choca ya pierde fuerza y demás, pues era la primera vez que teníamos huracán. Pero es que no paró ahí. El año siguiente tuvimos a Lorenzo, y Lorenzo ya batió todos los récords. Huracán de categoría 5 frente a nuestras costas. Eso era algo inusual. Hemos calentado el océano, le estamos dando energía y tenemos patrones que nunca se habían visto en nuestras costas. Los expertos, los científicos dicen que esto va a ocurrir con más frecuencia. ¿Y qué está pasando también? Que el aire se está calentando, ¿no? Y el aire cálido se expande, y entonces es como si una habitación la hiciéramos más grande y cabe mucha más cantidad, y que cabe mucha más cantidad de vapor de agua. Entonces el océano, el aire ya es capaz de retener muchísimo más vapor de agua, y eso hace que nuestras precipitaciones ya se vuelvan mucho más intensas. Esto es una imagen así muy rocambolesca. Estos son los downbursts, que se les llaman, que son caídas, les llaman bombas de agua, ¿no? Que son caídas muy brutales de agua, es como si tiraran el agua a plomo, pero no hace falta irse muy lejos, no hace falta irse a Estados Unidos, nosotros también las tenemos. Mallorca, Arganda del Rey, esto fue en agosto de este año, que fue increíble. Aquí hay que decir que también hay otras cuestiones al parte de esto, ¿no? Que es cómo planificamos las ciudades y cómo se está construyendo encima de ríos, bueno, o de arroyos que como ahora no llevan agua, pues sigo para adelante. Estas precipitaciones cada vez se vuelven más intensas. Esta fue muy curiosa, que fue en Ourense, estábamos en plenas fiestas, en 2018, yo hablé con personas mayores de allí, decían que no recordaban esos niveles de precipitaciones, es que fueron 2 tardes seguidas que aquellos que parecía que se caía el cielo. La ciudad no fue capaz de absorber agua, esta es zona vieja, es una zona que no es tampoco precisamente llana, y fíjense cómo acumulaban el agua, cómo se acumuló el agua, y la gente de allí pues no recuerda ese nivel de precipitación. Antes de seguir, y ya voy a acabar ahora con esto para empezar con las COP, no podemos olvidar que al mismo tiempo que hace calor y el océano se evapora, también la tierra se seca, y hay zonas en las que tenemos fuertes precipitaciones, pero hay zonas como las que vivimos en 2017, tenemos fuertes sequías. Yo no sé si recuerdan la sequía del 2017, eso está muy reciente, pero esto en Ourense la vivimos especialmente intensa también. Esto es el río Mao, que es un afluente del Sil. El río Mao es un río caudaloso, que si hay alguien aquí que le gusta hacer barranquismo, es un río precioso para ello, tiene mucha afición para eso. Y esa que ven ahí es mi hija. Yo no pondría a mi hija ahí si hubiera peligro de que pudiera venir agua.
Fíjense por dónde llega el río y les puedo asegurar que el río está más o menos por aquí, ¿no? Después, aparte de las grandes lluvias que hemos tenido, de las potentes lluvias. ¿Podemos volver a tener otra sequía? Sí, y ese es nuestro problema también. No asumimos que tras estas lluvias de atrás puede venir un periodo de sequía y podemos estar en 2017. No tenemos cultura del uso del agua. Vigo sufrió una sequía muy potente, tenía agua, bueno, según decían, para 18 días, y es complicado lo de gestionar lo del agua. Miren, el próximo oro de este siglo no va a ser ni las piedras preciosas ni nada, va a ser el agua. El agua dulce es... Piense que el 40% de la población mundial ya tiene dificultad para acceder al agua dulce o no puede acceder en muchos casos. Y es que el agua dulce es un recurso muy escaso. Piensen que voy a enseñar esta primero. Esta sería el planeta Tierra, esto sería el agua salada que contiene el planeta Tierra, y este puntito que ven aquí, que casi no se ve, no sé si los de abajo atrás lo verán, es el agua dulce que hay en nuestro planeta. El agua dulce es muy escaso porque mucha se encuentra, de ese 3%, se encuentra en forma de hielo. Una gran parte está en las capas freáticas y, por tanto, tenemos una disponibilidad muy pequeña de agua dulce. Tras esta sequía, tras estas lluvias, puede venir una sequía y tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, porque hemos sido criados, y yo lo comentaba con el profesor Díaz Fierros, lo comentaba ahora, hemos sido criados en la cultura de la abundancia y nos cuesta mucho cambiar eso, ¿no? Lo que yo les decía, y cuanto más sequía, más incendios, y eso que nos lo discutan a nosotros, ¿verdad? Plena sequía de 2017, tuvimos la gran oleada de incendios en Portugal con todo el desastre que pasó, y nosotros los incendios de Vigo. Y esto es todo lo que a nosotros nos cuesta. Yo he hablado de unas pocas cosas, pero podría hablar de muchísimas más. Salud, por ejemplo, al haber periodos de sequía más prolongados, se está viendo que existe más polución en la atmósfera y eso ocasiona problemas, enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de mortandad. Eso ha sido una investigación de nuestro laboratorio. Es decir, tenemos nos están pasando muchas cosas por esto, ¿no? Y no deja de ser una amenaza para la economía global. Y tenemos las soluciones a manos, y las tuvimos durante mucho tiempo. Y yo a partir de ahora, una vez que ya he explicado un poco dónde estamos y dónde nos encontramos con el cambio climático, vamos a hacer un repaso por lo que ha pasado, por lo que se ha hecho, por lo que los gobiernos de todos los países han hecho para ponerle freno a esto, y sobre todo, ¿cuándo empezamos a hablar de esto? Porque muchas veces hay que irse para atrás para saber desde cuánto tiempo llevamos hablando de esto, para ver qué se ha hecho y qué posibles soluciones empiezan. El principio de todo esto es el año 1972. Ustedes se acuerdan de la primera diapositiva que yo puse del Earthrise, que era el año 1968. En ese año también se funda el Club de Roma, que es ese grupo de científicos, políticos, que tenían una visión muy holística de todo, ¿no? Pero que sí que estaban preocupados por la economía, pero por el medio ambiente, por nuestro entorno, ¿no? Y ellos se encargan un informe que sale en este año, en el año 1972, que lo encargan al MIT, y es un informe que realizan 17 científicos del MIT, que se titula Los límites del crecimiento. O sea, estaban preocupados hasta cuánto podíamos crecer basándonos en los recursos de los que disponíamos. O sea, ya eran gente preocupada por eso. Pero el principio, como yo voy a hablar de las COP, nace aquí, en la conferencia de Estocolmo. Esta es la primera cumbre de la Tierra, porque era la primera vez que Naciones Unidas hacía una conferencia basándose en el medio ambiente humano, que llamaban de aquellas conferencias de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano. De esta conferencia de Estocolmo surgen 109 recomendaciones, 26 principios y una resolución, ¿no?, en cuanto a cuestiones que se deberían tener en cuenta en cuanto al medio ambiente. De esa cumbre de Estocolmo se intentó después, y por ejemplo una de las fallidas fue en Nairobi en el año 1987, creo que fue, 87, se intentó que fuera una segunda cumbre de la Tierra, pero no se consiguió. No se consiguió porque estábamos en plena Guerra Fría, había muchas discrepancias políticas y no se consiguió hacer en Nairobi una cumbre de la Tierra. Pero donde sí se hizo una cumbre de la Tierra
fue en Río en el año 1992. Esa cumbre de Río, en la que participaron numerosas organizaciones, tanto ONGs como gobiernos de casi todos los países y demás, que fue muy importante y que puso un antes y un después, pues si es importante es porque creó la Convención Marco de Naciones Unidas, estableció la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que entra en vigor en el año 94. Y quizás ese es un cambio, ¿no? Porque a partir de la Cumbre de la Tierra de Río ya se sabía que había una serie de condicionantes. Ahora vamos a ver, os voy a explicar por qué también se hace la Cumbre de Río y por qué también se crea la Convención Marco de Naciones Unidas. Empezamos a hablar de que hay que reducir los gases de efecto invernadero. Fíjense que entre los objetivos está la necesidad de estabilizar esas concentraciones. ¿Por qué? Para impedir riesgos en el sistema climático. ¿Cuántos años han pasado? Muchísimos. Y es que seguimos hablando de lo mismo, y si no ya lo verán. Bien, de esa declaración de los 27 principios que salen de esa declaración de Río, yo he puesto dos. Toda la información que yo puedo aquí la pueden consultar en las páginas de Naciones Unidas. Vamos, es una información, esto es como condensar mucho, porque son muchos años lo que yo voy a hacer aquí. Y fíjense que hablamos de los seres humanos, del desarrollo sostenible. No sé si se podría apagar a lo mejor esta luz de aquí para que se viera mejor, porque tengo varias cosas en rojo que me doy cuenta que no se ven bien. No sé si se puede hacer y me da pena que a lo mejor, pues no sé. Perfecto, mejor así, ¿verdad? Igual. Bien, no me interesa tanto como que lean todo esto, ¿vale? Sino como que nos fijemos en conceptos que están presentes ya en nuestro día y que parece que desde tanto tiempo deberíamos haber avanzado y que aún estamos como estamos, ¿no? También donde se inicia el concepto de desarrollo sostenible es donde aparece en el año 1987 en el informe Brundtland, que fue encargado para Naciones Unidas, y ahí aparece el concepto de desarrollo sostenible, el que tenemos que crecer, pero de manera no poniendo en peligro los recursos de las generaciones que vendrán, ¿no? Bien, y ahí también en esta declaración, en el principio de la declaración de Río, pues se habla de la responsabilidad de velar que las actividades que realicemos no causen un daño al medio ambiente. O sea, realmente está escrito ya, ¿no? No hace falta decir mucho más. Bien, ¿por qué se forma la Convención Marco de Naciones Unidas? Porque en el año 1988, como desde los años 70 llevaba saliendo mucha información, mucho trabajo de investigación en cambio climático, surgió la necesidad de, vamos a crear un panel que de alguna manera aglutine toda esa información y la podamos usar, ¿no? Esa era la idea un poco. ¿Usarla para qué? Pues para que sepamos qué riesgos podemos tener y qué posibilidades tenemos, ¿no? De cambio o de desarrollo futuro, no solo qué riesgos, sino qué posibilidades de cambios. Entonces, en el año 1988 se crea el IPCC. Entonces, de ahí que surge por eso, en Río se lleva a cabo la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y me parece muy interesante lo que les voy a contar ahora. Y me parecía, aunque me salgo un poco de lo que es la COP propiamente dicha, pero el IPCC tiene mucho que ver. Miren, cuando se habla de un informe del IPCC, tenemos el quinto, está a punto de salir el sexto. Bueno, digo a punto porque sale en 2021, pero ya es, ¿no? A ver, un poco. Cuando se habla de informes del IPCC, pensamos, bueno, estos son unos informes que hacen ahí unos científicos. Hay muchísimo trabajo detrás de esos informes. Miren, un informe del IPCC lo primero que se hace se decide qué franja se coge de trabajos científicos. Normalmente se suelen coger en cada informe alrededor de 7.000 trabajos de investigación, ¿vale? 7.000 publicaciones científicas. Y esas publicaciones científicas, hay unos autores que dicen, vamos a coger de las publicaciones científicas desde este año hasta este. Y vamos a intentar reunir esa información. Entonces los autores escriben un primer borrador. Ese primer borrador se le pasa a unos revisores expertos. Esos revisores expertos ponen anotaciones o hacen anotaciones sobre ese informe, que a su vez le mandan a los autores y los autores deben responder a esos revisores, ¿vale? O aceptando esas contribuciones que han dicho, o en caso de no aceptarlas, ¿por qué no las aceptan, no? Bien, una vez que pasa todo eso, la versión definitiva del informe para responsables políticos de ese informe se lleva a los responsables políticos. Y en una sala, con una pantalla enorme durante días, van repasando frase por frase lo que se dice.
¿Qué me refiero con esto? Se repasan hasta los puntos y las comas de ese informe. Es decir, no es algo que, es que esto lo dijeron unos científicos y ya está. No, no, no. Todas las decisiones en la ONU son por consenso en este sentido. Entonces, cuando se aprueba un informe del IPCC, es porque están de acuerdo hasta en dónde van los puntos y las comas. Cuando no está de acuerdo un país, se levantan, intentan negociarlo, intentan aclararlo o intentan adaptarse a lo que quiere el país, ¿no? Entonces después, bueno, pues expertos, el grupo de trabajo de expertos y los políticos, pues llegan a un acuerdo y se aprueba el informe. Quiero decir con esto que el informe del IPCC no es algo que se inventa de la noche para la mañana, que lleva años hacerlo y que, como pueden, después de lo que yo le acabo de contar, es bastante conservador. Es decir, de las cosas que dicen que ya son alarmantes de por sí, pues es bastante conservador. No es algo que salga fuera de, o que digan, bueno, es que está diciendo una barbaridad. Para nada se dicen barbaridades, ¿no? Bien, y ahora es donde vamos a las COP. Desde que se creó la Convención Marco de Naciones Unidas, las COP, que son las conferencias de las partes, que no es otra cosa más. ¿Quiénes son las partes de Naciones Unidas? Los países. Se reúnen anualmente desde la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas, que como entra en vigor en el 94, la primera COP se celebra en el 95, y deciden celebrar esas reuniones. ¿Para qué? Pues para mirar cómo se puede avanzar, para aprobar los resultados que se han decidido en otra COP. Es decir, se reúnen con vistas de darle un camino, ¿no?, a lo que se va avanzando en la Convención Marco de Naciones Unidas. Y estas son todas las que han tenido. Hasta les he puesto la siguiente, la de Glasgow, en el 2020. Estas son todas. Voy a pasar por cada una, muy por encima, ¿vale?, de cada una de ellas. Para que vean, mejor no les digo nada. Ustedes sacarán sus propias conclusiones de lo que ha pasado con cada COP. Bien, la primera, Berlín, 1995. Fíjense, 160 países, bueno, firman un acuerdo y fíjense, esta reunión, aunque se consiguió, hay una declaración de intenciones, pero no se fraguan compromisos para debatir el problema. Ya verán, de todas las COP, cuántas declaraciones de intenciones tenemos y cuán pocos compromisos se han conseguido, ¿no? La COP de Ginebra del 96, piensen que estamos antes justo del año de la aprobación del protocolo de Kioto y andamos con estas visas, que aceptan que la causa del cambio climático en el año 96 está causada por las emisiones de carácter antropogénico, o sea, las que generamos nosotros. Lo aceptan en el 96 y a día de hoy estamos rodeados de gente que dice que el cambio climático es que no lo está causando las emisiones nuestras. Claro que las está causando las emisiones nuestras. Y además es que ya estaban de acuerdo en el año 96. Y parece que, no sé, que en aquel año no sé qué hacíamos, pero ya estaba claro, ¿no? Se aprueban informes, los informes de evaluación de los IPCC, el segundo. Y fíjense, se establece, los países miembros no seguirían soluciones uniformes, sí que se trata un poquito de adaptar a las necesidades de cada país y se establecen deseos, de establecer objetivos, deseos. Seguimos, protocolo de Kioto, año en el que se reúnen y dicen vamos a establecer un protocolo. Esto es similar a lo que pasó con el Acuerdo de París en el año 2015. ¿Vale? Entonces, Kioto se propone que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero un 5% con respecto al año base, que se toma el año 1990. Se miran las emisiones de cada país en el 90 y se reducen un 5%, ¿no? Y a diferencia del Acuerdo de París, que es en el que ahora vamos a entrar a finales de este año, digamos que los que tienen que reducir las emisiones en este caso son los países industrializados, ¿no?, en el protocolo de Kioto. Y se pedía esa reducción de emisiones entre el 2008 y el 2012, entra en vigor en 2005, pero la fecha de vencimiento se preveía en el 2012 y a día de hoy estamos con el protocolo de Kioto, que lo sepan que a día de hoy seguimos con él, hasta que entre París a finales, el 5 de diciembre de este año. Las COP que siguieron a Kioto son un poco parecidas que las COP que siguieron a París. Es decir, cuando se firma el protocolo de Kioto, cuando los países lo firman, unos lo ratifican, otros no, como le pasó a Estados Unidos, que no lo llegó a ratificar. Cuando se firma ese protocolo, hay a posteriori, en las posteriores COP, antes de que entre en funcionamiento, porque el protocolo de Kioto entra en funcionamiento en el año 2005, digamos que suceden una serie de reuniones para ponerse de acuerdo sobre todos los mecanismos que se van a llevar de acción, ¿no? Por ejemplo, plan de acción. Cada COP tiene su nombre, su plan de acción, digamos que no es más que los acuerdos que han adoptado, ¿no?
Entonces, fíjense, cuestiones relativas a las modalidades del protocolo, adaptación a la misma. En la de Bonn el año siguiente se centra más en un debate técnico, es decir, es interesante, es importante el debate técnico, pero son muchos debates. La Haya en 2000, la COP de La Haya fue una COP desastrosa que acabó con la Unión Europea levantándose de la mesa, porque es que, fíjense, Estados Unidos en esa COP lo que quería hacer era que dentro de Kioto quería que lo que absorbían sus bosques, los árboles que ellos tenían, los árboles, sí, es que se puede decir de otra manera, pero ni yo decirlo así, los árboles, lo que absorbían los árboles, su masa forestal, quería que contribuyera como que ellos no contaminaban. Claro, si contamos la masa forestal, ellos pues podían emitir lo que les diera la gana, ¿no? Y entonces eso tenía mucha controversia, porque si eso se permite, claro, no va a haber una reducción efectiva de emisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hizo que Europa pues no estuviera de acuerdo. Luego había mucha incertidumbre sobre las sanciones que se le iban a imponer a los países que no cumplían Kioto y bueno, pues fracasaron las negociaciones y tuvieron una cumbre extraordinaria en julio en Bonn, en la cual sí que ya avanzaron más, pero curiosamente esta cumbre pues sí que fue muy compleja y muy complicada. El siguiente año sí que fue una cumbre más o menos exitosa, porque sí que cerraron las negociaciones sobre el protocolo de Kioto. Lo bueno es que aquí aún les quedaban años para que entrara a Kioto, quedaban muchos años, digamos que se tomaron mucho tiempo para llegar a un acuerdo. Y los resultados se recopilan en documentos denominados los acuerdos de Marrakech, ¿no? Y aquí más o menos pues Kioto ya quedó bastante cerrado, ¿no?, en cuanto a lo que había que hacer. Llega a Nueva Delhi, bueno, pues ahí es cuando entramos a meternos en cuestiones ya no solo de emisiones, sino de que es necesario la transferencia de tecnología, ¿no?, a los países que están en vías de desarrollo. Porque sí que es cierto que es muy importante que los países industrializados reduzcan las emisiones, pero si los países que van a desarrollarse no tienen tecnología suficiente para desarrollarse de manera sostenible, no se va a conseguir un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces llega la COP de Milán y se pone en marcha el mecanismo de desarrollo limpio, que esto sí que se ha hablado mucho de esto, ¿no? Y el mecanismo de desarrollo limpio no es otra cosa que un país que emite, hace una inversión, por ejemplo, un ejemplo que es más fácil, España, que está emitiendo, hace una inversión y construye una planta de energías renovables en un país en vía de desarrollo. Pues entonces esa construcción, o una industria determinada hace esa construcción, y entonces digamos que por realizar y por transferir esa tecnología a ese país en vías de desarrollo, digamos que adquiere créditos de emisiones de CO2. Esos son los mecanismos de desarrollo limpio. Entonces, bueno, pues se pone en marcha ese mecanismo y se admiten los proyectos de forestación también como actividades del mecanismo de desarrollo limpio, es decir, que se invierta en forestar pues, en esas zonas en las cuales pues están en los países en desarrollo, ¿no? Se inviertes en plantar árboles, en crear, pues devolver, digamos que hacer más sostenible, ¿no?, devolver esa naturaleza. Esto vino muy bien para proyectos para gente más, la Amazonia y estas cuestiones, que sí que se trabajó más en ese sentido. En la cumbre de Buenos Aires, en el 2004, se abre una vía de diálogo. Fijaros que abrimos, como entra en 2005 el protocolo de Kioto, vamos a pensar qué vamos a hacer después de Kioto. 2004 y 2020 seguimos con el protocolo de Kioto. O sea, piensen cómo fueron las siguientes COP que siguieron a Buenos Aires. Empezamos a hablar, vamos a empezar a estudiar qué vamos a hacer después del protocolo de Kioto, porque el protocolo de Kioto, recordemos que acababa en 2012. Entonces vamos a empezar, ¿qué hacemos? Y la cumbre aprobó y dice, bueno, vamos también sobre las medidas de adaptación y respuesta al cambio climático. Una vez que se habló y que en el protocolo de Kioto se cerró lo de las emisiones, se trabajó mucho en el tema de adaptación y de fondos para la adaptación. 2005, año de entrada en vigor del protocolo de Kioto. Las partes adoptan las decisiones de los llamados acuerdos de Marrakech, que eran los que habían ya cerrado el protocolo de Kioto. Y en esta cumbre, pues, fijaros, se empezaron los procesos para considerar compromisos futuros más allá del 2000. Es decir, seguimos, tenemos que trabajar, pero empezamos a decir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y muchas veces se pierden más en cuestiones políticas de cómo lo vamos a hacer, de que llegar a acuerdos decisorios, ¿no?
En Nairobi, en el año 2006, seguimos trabajando en la adaptación al cambio climático y se adoptan series de decisiones para trabajar, sobre todo en los países que son más vulnerables, ¿no? Y las partes del protocolo de Kioto se ponen pues para trabajar sobre los compromisos más allá de Kioto. Se ponen a trabajar, aquí se ponen a trabajar. Y llega Bali. Y Bali sí que, la verdad que sí que fue una COP en la que salieron bastantes buenos resultados y se estableció el plan de acción de Bali, que era ya digamos, un mecanismo, una ruta para ya establecer qué haríamos después de Kioto. Y aquí lo que se hizo fue establecer medidas tanto para los países desarrollados como para los de vías de desarrollo. Recordemos que Kioto solo pedía a los países desarrollados que redujeran sus emisiones, pero ahora se dieron cuenta de que había que trabajar en que los países en vías de desarrollo también tenían que reducir sus emisiones, tenían que tener medidas de mitigación. Y siguió la cumbre de Poznań, que también se habla de la reforma del Fondo de Adaptación, es decir, y aquí la Unión Europea, aunque el resto de los países mantienen sus compromisos de reducción de emisiones, pues tal cual los tenían, sí que la Unión Europea ya se amplía al 20%, a reducir las emisiones del 20% antes del 2020. Digamos que la Unión Europea siempre ha sido líder en este sentido, y en eso sí que nos debemos sentir orgullosos, pero claro, y lo van a ver, de poco vale que nosotros estemos tirando del carro y que ahora con el nuevo Pacto Verde Europeo, digamos, vamos a ser emisiones neutras en el 2050, si países como Estados Unidos o China no siguen y no cambian, ¿no?, su manera de reducir, porque al final las emisiones son globales, no solo son nuestras. En la cumbre de la Copenhague se pensaba que iba a ser una gran cumbre, pero finalmente no lo fue porque no había un acuerdo unánime y países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Sudán pues rechazan el compromiso, ¿no? Y las decisiones pues frente al cambio climático se posponen al año que viene, ¿no? Esto lo hemos visto ahora con Madrid también, que llegaremos a Madrid. Las decisiones claves se posponen al año siguiente porque no se llega a un acuerdo, porque esto siempre es una lucha entre países que son más que están desarrollados y que no quieren dejar de emitir, y países que dicen, dame más dinero para adaptarme, porque yo también sufro las consecuencias del cambio climático, pero estos no dan dinero y no reducen las emisiones, y ellos y los países en vías de desarrollo pues siguen sufriendo esas consecuencias, ¿no? En México, en 2010, los países acuerdan elevar el nivel de ambición, los gases causantes, y aquí ya se empiezan a plantear cuándo va a haber Kioto, cuándo vamos a llegar a un compromiso después de Kioto, porque no está claro que en 2012 tengan una hoja de ruta para seguir. Entonces dicen que no saben si habrá una fase segunda del protocolo de Kioto y ya empiezan a hablar de la necesidad del fortalecimiento del objetivo de no pasar de 1,5 grados, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Y que también, que lo antes posible se fije un máximo de emisiones. Seguimos en las mismas, establecer las emisiones, máximos de emisiones, lo que hablábamos en el año 92 y sigue siendo lo mismo que hablamos. La COP17 en Durban, 2011, aquí se prolonga la vigencia del protocolo de Kioto, no se sabe si hasta 2017 o 2020, y se pone en marcha el Fondo Verde para el Clima, ¿no?, que debe ayudar pues, a los países a hacer no solo frente a los desastres del cambio climático, sino también frente a la adaptación, ¿no? Y bueno, pues se pone en marcha una hoja de ruta propuesta por la Unión Europea para pues, llegar a un nuevo acuerdo global. Estamos en el 2011 y vamos a la COP de Doha del 2012. Y se prolonga, aquí se ponen de acuerdo que vamos a seguir con Kioto hasta el 2020 y realmente poco importa, porque ya hay países que han tomado ya sus reducciones, los que no lo han decidido ya no lo van a hacer, y se sale, pues, se cae Rusia, Japón y Canadá, y además se marca un objetivo complicadísimo, porque como englobamos a Estados Unidos, a China, a India y a Rusia en un posterior acuerdo, era un objetivo realmente complicado. Llega la COP de Varsovia, en la que lo más interesante de esta COP es que los compromisos de reducción de emisiones, hay que cambiar la palabra compromisos para llegar a un acuerdo por contribuciones, porque compromisos era como que comprometían más a los países, y cambiamos la palabra compromisos por contribuciones en las reducciones de emisiones. Y
Aquí pues se avanza en un calendario del trabajo, pero hubo mucho peligro de que se rompiera en Varsovia, porque Varsovia está en Polonia y Polonia tiene una fuerte dependencia del carbón, es uno de los mayores emisores en Europa. De hecho, en el nuevo Pacto Verde que ha hecho la Unión Europea ahora, Polonia no está incluida. Llega a Lima, 2014, y aquí tenemos el llamado Fondo Verde, que solo en ese momento suma 10.000 millones, que me preguntaba el profesor Díaz Fierros antes tomando un café, ¿y cuánto vamos? Pues si estamos por los 30.000 ya es mucho estar a día de hoy en el Fondo Verde. Y bueno, pues se habla de un acuerdo, lograr un acuerdo de mínimos para París, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos en 2014, hay que firmar París y no tenemos ni un solo objetivo, ni un compromiso contribución, no compromiso de reducción de emisiones de ningún país. Entonces, durante todo ese año, lo que resta hasta el final de 2015, todos los países se ven obligados a mandar sus contribuciones de reducción de emisiones para presentar ese acuerdo en París. Y bueno, París es como, se sabía que iba a ser una buena COP en cuanto a que los países iban a firmar ese acuerdo de París, pero es como el que firma una carta, como el que le escribe la carta a los Reyes Magos y dice, vale, yo le pido a los Reyes Magos esto, esto y esto, pero para que me lo traigan igual tengo que hacer muchas cosas antes, ¿no? Y fue como más una como una carta de venga, lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar, pero no sabíamos aún muy bien cómo lo íbamos a hacer. Y en las siguientes COP, y como hemos vivido la de Madrid, no nos hemos puesto aún de acuerdo cómo vamos a activar el Acuerdo de París, porque sí que es cierto que es muy loable que todos los países que están allí lo firmaran, sí que es muy loable, pero lo cierto es que no nos hemos puesto de acuerdo. En Marrakech no se empezaron a trabajar en las bases del acuerdo, que fue el año siguiente. En Bonn se inició ya como cuestión, a ver si vamos haciendo algo, el diálogo de Talanoa para avanzar en el Acuerdo de París. Y pues ahí concluyó, bueno, pues que los países se comprometen a evaluar sus emisiones en el año 2018. Llega 2018, llega a Katowice, Polonia, otra vez, y aquí se hace un libro de reglas, ¿no? Se logró un pacto para que las 196 pues apliquen de una manera transparente el Acuerdo de París. Y lo que siempre estamos, no se consigue revisar al alza los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, porque hay una cosa que está clara y con la que llegamos a París, y fíjense, es Estados Unidos y Arabia Saudí los que no quieren. Y fíjense, y llegamos a París, llegamos a Madrid. Y en Madrid nos encontramos con una situación en la que tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por otra parte, nosotros en Europa estamos con el Brexit. Entonces, la manera que surgió de impulsar la COP fue que se lanzó, justo antes de empezar la COP, un informe que había sido hecho, en el cual se mostraba ese desajuste que había entre lo que debíamos reducir las emisiones, 1 grado para llegar al 1,5 grados, ese que queremos llegar, y lo que se reducirían las emisiones con los compromisos que habían enviado los países. Y nos encontramos que en el año 2030 tenemos un desfase de emisiones de un 37%. Es decir, que o somos más ambiciosos, lo que se vino a decir al principio de la COP con ese informe es, señores, tienen que ser más ambiciosos, les tiraron de las orejas a los países, les dijeron, hay que ser más ambiciosos porque es que no llegamos ni de broma. Tenemos un desfase de un 37% de emisiones, aun con todos los acuerdos que ustedes han dicho que llegarían. Entonces vamos a ser más ambiciosos, vamos a intentarlo. Y entonces, bueno, surge eso. También en la COP, durante la COP, se habla del nuevo Pacto Verde en Europa, la Comisión aprueba el Pacto Verde, en el cual dicen en 2050 vamos a ser neutros energéticamente, en emisiones, no vamos a tener emisiones cero. Entonces parecía que todo iba bien. Yo estuve en la COP el día 10 y el día 11, no estuve en la zona azul, pero conozco gente que estaba. Y lo que me transmitían, y para que vean lo cambiantes que son estas reuniones, a mí había gente que me decía, lo de los acuerdos de emisiones, lo de los derechos de emisiones va a quedar cerrado, de esta queda cerrado. Y tú dices, bueno, pues, jolín, pues no pintaba muy bien, pero bueno, si es así. Y a las 24 horas leías en un periódico que sabías que era fuente fiable y decía, no, es que va, que ni de broma se llega al acuerdo. Entonces, no se llegó a un acuerdo para definir la regulación de los mercados de carbono, que era algo que era básico. Había dos cosas básicas para acordar, para que Madrid fuera
fuera considerada una buena cumbre en la cual se habían logrado acuerdos, ¿no? Y vamos, que había varias cosas, ¿no? Definir la regulación de los mercados de carbono. Bueno, esto que se llama principios de San José, es decir, no se podía hacer, hay que evitar, cuando se habla del mercado de carbono hay que evitar el doble contagio, es decir, que si un país invierte en un proyecto de desarrollo sostenible o de, por ejemplo, para producir bajas emisiones en un país en vías de desarrollo, que ese país, si lo cuenta este país, no lo puede contar como una reducción de gases de efecto invernadero, que era lo que se intentaba evitar, el efecto del doble contagio, y no se logró. Después también pasó que India, China o Brasil se oponían porque ellos tenían derechos acumulados de Kioto y querían que esos derechos de emisión que tenían acumulados siguieran estando en el Acuerdo de París, y eso pues no estaban de acuerdo. Entonces, pues por eso pues tampoco se llegó a un acuerdo. Y después también quedaron, bueno, plazos, después de 2030, que quizás sea lo menos preocupante, de cuándo tendrán que informar de las reducciones. Lo que sí que se aprobó en Madrid, bueno, pues se hizo el acuerdo que se llama en Chile-Madrid Tiempo para la Acción, se hace un llamamiento a aumentar la ambición, cosa que no fue conseguida, y lo que se hizo fue que se aprobó el Plan de Acción de Género y se acordó dar directrices al Fondo Verde para que se amplíe su financiación, pero tampoco se ha llegado a ampliar la financiación, se han dado las directrices, pero está en torno a los 30.000 millones de dólares, pero no a los 100.000 que se pretende llegar, y para suficientes tanto para evitar o para, digamos, que esos efectos del cambio climático, para trabajar en esos efectos y en la adaptación, ¿no? Entonces, como pueden ver en todo este tiempo, bueno, y lo del plan de acción de género, que es muy importante, y que yo lo hablaba antes también de empezar esta conferencia, que las mujeres son una de las grandes que más sufren el cambio climático. Hay numerosos estudios recientemente también, esto es una cuestión que ha venido recientemente, sobre el género y el cambio climático. Las mujeres lo sufren más, lo padecen más las consecuencias. Fíjense, yo he tenido la ocasión de conocer hace poco un ejemplo que pasó en una isla, está cerca de una isla de las Islas Fiji. Tuvieron una tromba de agua muy potente, y entonces, ¿qué pasó? Que se creció mucho el nivel del agua y los hombres se salvaron porque se subieron a los árboles. Pero las mujeres, por cuestiones religiosas y demás, y por cómo iban vestidas, no se podían subir a los árboles y no se pudieron salvar. Murieron muchas más mujeres que hombres, y las mujeres que vivieron tuvieron que de alguna manera ocuparse, hacer un sobreesfuerzo para ocuparse de los niños que quedaron sin familia, etcétera. Tuvieron que hacer una fuerte, encima un desgaste mucho mayor hacia aquellas que quedaron, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es un ejemplo de los muchísimos que se pueden poner entre igualdad de género. Así que el plan de acción de género fue un logro que se puede, en esta cumbre, que se puede considerar de esta cumbre, y que era importante, ¿no? Porque también, es decir, que dar más participación a las mujeres en esto, y intentar pues que esto sea tenido en cuenta, ¿no? Bueno, esta imagen, no sé si la han visto antes. Esto está recogiéndose la COP, ¿no? La COP estaba toda... Esto que ven aquí es cartón, ¿eh? O sea, las letras de COP25 era todo muy cartón, muy reciclado y tal, pero cuando lo embalamos en plástico. Y a mí esta imagen refleja perfectamente lo que ha pasado estos años con la COP, ¿no? Lo ponemos muy bonito en cartón y queremos tal, pero a la hora de retirarnos, es decir, a la hora de llegar a acuerdos, no llegamos. Y a mí esta imagen me gustó mucho porque, bueno, sí que anduvo por las redes, vamos, seguro que la han visto, no es mía. Y refleja mucho lo que ha pasado estos años, ¿no? ¿Y el futuro? Bueno, pues en Glasgow hay grandes esperanzas. ¿Las tendremos o no las tendremos? No las sé. Lo que sí que es cierto es que el Pacto Verde Europeo, que ahora sí que os comento un poquito, pues puede ayudar. También que sea en Glasgow, bueno, con el Brexit, pues así, tampoco convence mucho. Es decir, hay muchas incertidumbres con respecto a la que viene, pero sí que es cierto que esperemos que sí, ¿no? Porque al final es lo que depende. Es lo que hablaba yo del Green Deal, del European Green Deal, que, bueno, en 30 años la Unión Europea alcance la neutralidad de emisiones. Para eso se va a invertir muchísimo dinero en eso, ¿no? La Unión Europea ha decidido invertir muchísimo dinero. Y este señor, pues que ha dicho que abandona el Paris Agreement, pero resulta que tiene que presentarse a las elecciones y saldrá elegido o no un día antes de que se
de que él se pueda retirar del Acuerdo de París. Él ya ha dicho que se va, pero no se puede ir aún, de hecho aún está. Y entonces, bueno, pues es después de la elección presidencial de 2020. Yo no sé si está muy a tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, pero está surgiendo un movimiento, yo creo que muy bonito y muy esperanzador, con mucha gente muy conocida que está diciendo vamos a por todas porque nos estamos quedando atrás, ¿no? Y aunque hay países, aunque Estados Unidos ha dicho que no pasa del acuerdo del cambio climático, ha cerrado numerosas centrales de carbón y está a nivel de consumo de carbón del año 79. Es decir, Trump puede decir una cosa, pero el país está haciendo otra. Numerosos estados están tomando sus medidas por su propia cuenta. Y luego, como decía Emilio Valadez al principio, los jóvenes han tomado el mando, los jóvenes nos están tirando de las orejas. Y yo soy joven, pero hay muchos más jóvenes que vienen detrás, por suerte, y nos están tirando de las orejas, porque nos están diciendo, ¿y vosotros qué habéis hecho? ¿Cómo estáis tan tranquilos con lo que está pasando, ¿no? Y una activista como Greta Thunberg yo creo que nos debe hacer removernos y decir qué está pasando para que una niña de 17 años, que ya tiene los 17, que ya puede trabajar en nuestro país, quede claro que ya no es tan niña, aunque no puede votar, curioso, pero ya puede trabajar, nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien y nos está dando ejemplos todos los días, cruzando el Atlántico, que puede ser discutible o no, y hay gente que le puede parecer bien o no, pero nos está demostrando que en algo nos tenemos que preocupar en esto, ¿no? Mire, este vídeo lo grabamos cuando muchas veces me preguntan qué podemos hacer, qué podemos cambiar. La organización El Climate Reality, nuestros miembros, grabamos con gente muy conocida un vídeo y pedimos a alcaldes y alcaldesas en change.org para pedir que se tomaran soluciones. Queridos políticos, en cuanto todos sabemos que la crisis climática ya está aquí. Podemos verlo en pasar estos programas políticos que tomaron. Todos estamos afectados por ello. Y debemos comprometernos para que de hecho, muchos ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en nuestros pueblos y ciudades. Ahora es vuestro turno. Como nuestros líderes, Los que ostentan el poder de representar a la gente. de representarme a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. A nosotros cuatro. Y no os olvidéis de mí. Por favor, escuchad. Escuchad a la naturaleza. Escuchad a la ciencia. Muy pronto tendrán lugar las nuevas elecciones. Os pedimos que colaboréis. Nos valió para dos veces el vídeo. que os comprometáis a frenar el cambio climático. Que mandéis un mensaje claro a la sociedad. Dejad de quemar combustibles fósiles. Ahora es el momento de que actuéis. Debéis adquirir compromisos sólidos. Compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el momento en el que lo hagáis, El mundo será un lugar mejor. Inmediatamente. Quiero que veáis por mi futuro. Estaremos atentos a lo que decidáis. Gracias por escucharnos. Bueno, esta fue una petición que lanzamos en change.org, que tuvo decirnos, ya no me acuerdo exactamente cuántos, pero un montón, y en la que pedíamos que los cambios, es cierto que el cambio pasa por uno mismo y que cambiar esto depende de nuestras acciones a diario, y como decía Greta Thunberg, lo primero que tenemos que hacer nosotros es creernos. Yo estoy convencida de eso, tomar acciones, darnos cuenta de las cosas que yo les he contado hoy, lo del agua, lo de que podemos tener un huracán en nuestras costas. Eso todo tenemos que cambiar. Y yo también tengo otra cosa muy clara, y es que un político no va a tomar una decisión que el ciudadano no quiera. Entonces, la conciencia es importante por nuestro lado, pero también es importante lo que nosotros elijamos de quienes nos gobiernan, lo que queremos, el cambio que queremos, ¿no? Y yo ante esta situación muchas veces, pues yo sé que hay mucho pesimismo y se está hablando incluso de gente, hay artículos que hablan de gente deprimida por esto y demás. Yo soy una persona optimista. Quizás no haya razones para serlo, porque las COP no nos han ayudado mucho, pero realmente es la única herramienta que tenemos en la mano, porque no hay otra. El cambio en nosotros mismos y el cambio que nosotros podamos influenciar en nuestro entorno y en nuestras decisiones y con nuestro voto. Y pues contando y hablando de una manera natural esto, porque al final
la tierra va a seguir ahí, ¿eh? Lo que igual no tenemos tan cómodo es nuestra vida nosotros en ella. Nada más, muchas gracias.